Hola, ¿qué tal mi gente de Mi Gusto es Conducir? Yo soy Gonzalo Magaña y el día de hoy quiero hablarles sobre el terrible problema, la terrible amenaza, la gran plaga que está acechando a la industria automotriz, pero sobre todo el terrible problema que amenaza a los compradores de autos nuevos. Si estás pensando comprar un carro nuevo o un auto nuevo, este problema te compete, este problema... Me voy a pasar para aquella banca porque aquí está pasando gente por atrás. Pero este problema es para ustedes. Estoy en un parque en la ciudad de Mazatlán y me tengo que tomar el tiempo de decirles porque es un problema grave, es un problema serio, es un problema que vale la pena que resuelvan o que por lo menos ustedes estén conscientes de ello para que puedan mitigar los efectos negativos de este problema que amenaza a los compradores de carros nuevos, sobre todo si estás precisamente buscando comprar un carro nuevo. En unos momentos vamos a iniciar también sesión de preguntas y respuestas, voy a estar atendiendo el chat y toda la cosa, pero primero vamos a quitar esta cuestión de cuál es este terrible problema o esta terrible amenaza. Bien, tiene que ver con el mundo, el COVID, la economía, eh, la fe de bautizo, la fe de circuncisión o lo que sea. Pero sobre todo tiene que ver con la economía mundial y la economía del país. Y más específicamente, aunque hay un poco de pues como incisión, ¿no?, por parte de la cuestión de la falta de semiconductores y eso, que ha exacerbado el problema que acecha o que impacta a los compradores de autos nuevos. Eh, el, el tema tiene mucho que ver con la inflación. Por un lado, los carros baratos están desapareciendo. Si ustedes ponen atención, si se fijan, es muy difícil ya encontrar carros por menos de 200,000 pesos mexicanos o menos de 9,500, 10,000 dólares norteamericanos. Entonces, esto ya pone en aprietos a muchas familias que tienen poco recurso y que están buscando comprar su primer carro nuevo. Por otro lado está el desabasto de semiconductores que hace que exista lista de espera si estás buscando comprar un carro nuevo. O sea, hay mucha demanda, hay muchas personas que desean comprar un carro nuevo, tanto de gamas bajas, medias y gamas altas, pero hay pocas unidades disponibles por el tema de desabasto de semiconductores y de cadenas de suministro. Y en última instancia, también el problema tiene que ver con el COVID, porque a raíz de todas las broncas que ha habido con la pandemia, la cadena de suministros, los semiconductores y todo el aislamiento de las personas, etcétera, pero no solo afecta a la industria automotriz, sino afecta a todas las industrias, se viene un aumento en la inflación. Muchos economistas a nivel mundial están empezando a emitir pronósticos de que se viene una alza en la inflación, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica. Y por lo tanto, si a Estados Unidos le da gripa, pues a Latinoamérica le da un resfriado completo o pulmonía. Eso es algo que se decía antes. Y ahora sigue aplicando, sigue teniendo un poco de certeza. Entonces, la inflación en Estados Unidos va a hacer que se acrecente el problema de inflación en nuestro país y en el resto de Latinoamérica y el mundo. Y por lo tanto, aunado a todas las demás consecuencias que ha habido a causa del COVID, los precios de los autos van a seguir subiendo. Entonces, no solo van a seguir desapareciendo los autos baratos o los autos muy accesibles, sino que también van a subir mucho de precio. Vamos a ver subidas en las tasas de interés y vamos a ver pues que a más personas se les va a dificultar hacerse de un carro nuevo, porque aunque la inflación se dispara y aunque los precios de los vehículos se disparan, ustedes mejor que yo sabemos que los sueldos no suben de manera proporcional. Y si los sueldos no suben de manera proporcional, cada vez va a ser un poco más difícil para las familias hacerse de un carro nuevo. En la actualidad ya lo vemos, las personas de menos de 30 años de edad cada vez se la piensan más para comprarse un vehículo nuevo, un carro nuevo, se van a seminuevos, usados, o de plano hay gente que ni siquiera piensa, gente joven que ni siquiera piensa en comprarse un carro, que piensa que con Uber, Didi o los servicios de plataformas van a poder resolver sus necesidades de transporte en la vida. Lo cual es cierto, pero si haces las cuentas, lo que gastas en Uber, en Didi o en transportes de ese tipo
de ride sharing, de compartir viajes con plataformas, te puede salir, te puede costar al mes lo que te cuesta una mensualidad de un carro nuevo barato, de un carro nuevo accesible. Estamos hablando como carros como el, no sé, el Mitsubishi Mirage o el Fiat Mobi o el Renault Kwid o el Nissan March o cualquier carro pequeño nuevo que todavía esté a la venta. Sin embargo, estos carros pequeños, estos carros baratos, estos carros accesibles están desapareciendo del mercado porque cada uno de estos carros nuevos representa poco margen de ganancia para las armadoras. Y en una situación de crisis económica o en una situación donde las ventas se han visto impactadas últimamente, en los últimos meses, los últimos años, por cuestión de la pandemia, las armadoras lo que están buscando es pues mantenerse a flote, no ir a la bancarrota, y para eso tienen que sacar estrategias donde puedan tener mejores márgenes, mejor utilidad. Y una de estas estrategias es empezar a subirle un poco de precio a los carros y empezar a quitar y sacar del mercado las cosas que no se venden tanto o que no tienen tanto margen de ganancia. Y es por eso que, si nos damos cuenta, en nuestro país, bueno, en mi país, en México, los carros pequeños y los sedanes en varias marcas ya están desapareciendo. Por ejemplo, Ford ya no tiene un solo sedán a la venta en México más que el Figo, y también pues no va a durar más de este año, tal vez el próximo, lo veremos en lo que terminan el inventario y ya no habrá más. El único otro auto, un carro que no es SUV, que no es camioneta, que no es pickup de Ford a la venta el día de hoy, es el Mustang, nada más. Entonces la tendencia del mercado es muy fuerte. Hay personas que dicen, no, los sedanes nunca van a desaparecer. Ese es un debate para otro video. Si los sedanes van a desaparecer o no, déjamelo aquí en los comentarios, dime tú qué opinas. Pero sí hay una tendencia muy fuerte a las SUVs. Podemos verlo ahora en la actualidad. Por ejemplo, Chevrolet ya sacó la nueva Chevrolet Groove, que es un SUV un poco más accesible y un poco más pequeño que Tracker, es el SUV de entrada. Renault, por ejemplo, no tiene sedanes que yo recuerde a la venta en este momento, o si tiene un sedán, pues será uno, y el resto son puras SUV en nuestro país, ¿no? De nuevo. Entonces la tendencia es muy marcada a la producción de SUVs, pero las SUVs por definición son vehículos que se venden con una etiqueta un poco más alta que sus contrapartes sedanes o hatchbacks. Y ahí es donde vamos a empezar a ver, si tenemos suerte en el futuro, un poquito más de micro SUVs o hatchbacks, pero con suspensiones más altas, a un precio un poco más elevado, o SUVs basadas, lo que ya estamos viendo mucho en el presente, SUVs basadas o basados en las plataformas de los sedanes y los hatchbacks, como es el caso de varias marcas, que por ejemplo el Volkswagen T-Cross, que comparte plataforma con algunos de los sedanes de la marca Volkswagen, pero tiene la suspensión un poco más alta, una fascia distinta, y entonces se comercializa con un poco más. Sobre si estos SUVs valen o no valen la pena comprar por su precio, de nuevo eso también es tema de otro video, porque ahí sí depende mucho de las familias. Hay personas que dicen, no, un SUV compacto que está basado en la plataforma de un sedán o un hatchback, que solo le alzaron la suspensión, no vale la pena pagar más dinero por él. Hay personas que dicen que sí. Yo personalmente siento que si vives en una ciudad con caminos muy malos como Mazatlán, por ejemplo, o donde hay carreteras que están en muy malas condiciones, esa altura adicional libre al suelo te va a permitir pues que tu suspensión dure más, que sea un poco más robusta, que no estés pegando en tantas cosas, que puedas pasar un poco las inundaciones, no tan severas, pero un poco más que un sedán y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este tema se viene bien duro, y la inflación se viene bien duro, y la gente está volteando a ver a los seminuevos y a los autos usados como una opción para comprar, pero las empresas que tienen lotes de seminuevos o los mismos loteros o vendedores independientes empiezan a darse cuenta de esta demanda de vehículos usados o seminuevos y empiezan a subirles también el precio. Entonces, por un lado, pareciera engañosamente que este es un mercado donde los vendedores le pueden estar ganando más, pero la realidad es que no hay suficiente inventario para cubrir las necesidades de todas las personas que están buscando comprarse un carro el día de hoy. Y por lo tanto se genera esta presión económica en el sistema. Ahora, habiendo dicho todo esto, ¿qué es lo que puedes hacer?
Bueno, ahí te van algunas recomendaciones. Lo primero, si tienes un poquito de dinero en este momento y tu economía familiar no está tan apretada, antes de que se dispare la inflación, pudiera llegar a ser conveniente. Tú tienes que sacar tus cuentas porque nadie mejor que tú, y no quiero que me echen la culpa a mí después, nadie mejor que tú sabe lo que más le conviene a tu familia, pero tienes que sacar tú tus cuentas, sentarte y hacerlo con la cabeza fría y ser muy consciente. Pero si tienes un poco de dinero excedente que pudieras ponerle para comprar un carro ahorita antes de que se dispare la inflación, pudiera llegar a ser una buena idea. Porque en unos meses más o para el próximo año que se dispare un poco más la inflación, que los costos de los vehículos continúen subiendo y que los sueldos no suban más, comprarse un carro va a ser todavía más caro y más difícil. Y si los precios suben por la cuestión de la inflación, o más bien el dinero pierde poder adquisitivo, pero eh, dice, no sé, aquí me están diciendo algo del chat, pero ahorita voy a contestar esas preguntas. Pero si el dinero pierde poder adquisitivo, es mejor cerrar un trato para comprar un carro y hacerse de un carro ahorita antes de que suban más y congelar una tasa de interés. Es bien importante que si van a comprar un carro nuevo, se fijen que las tasas de interés sean fijas y que el interés te lo estén calculando desde el principio. Porque si te buscas una tasa de interés variable y llegamos a tener un problema, Dios no lo quiera, como en los 90s o los 2000s o los 80s, donde la inflación se dispara y tu tasa de interés es variable, no te la vas a acabar si tu tasa de interés variable no tiene un tope. Entonces es importante también que si te interesa un carro que tiene tasa de interés variable, te fijes si la tasa de interés es topada o no, o si el interés total que vas a pagar está topado o no en el contrato. Y yo te sugeriría que pienses bien eso y que elijas por lo menos un contrato donde el interés esté topado y la tasa de interés también esté topada para que en un futuro no tengas esas broncas. Y esto puede llegar a ser que si tienes una lanita ahorita y te puedes echar el compromiso de un carro nuevo, pues puedes congelar el carro, el que quieras o tal vez no el que quieras, pero un carro hoy en buen estado o en mejor estado o completamente nuevo, y puedes congelar ese precio y congelar esos intereses. Y si la inflación se dispara y la situación económica se pone más ruda más adelante, por lo menos ya tienes el vehículo que te va a ayudar a ir al trabajo, a resolver tus necesidades familiares y no vas a tener que desembolsar más dinero cuando la cosa se ponga más apretada. Yo entiendo que estas no son las mejores noticias para todo el mundo. Yo entiendo que estas no son las mejores noticias para todas las familias. Yo sé que muchos de ustedes lo que desearían o lo que deseamos todos escuchar es que los precios van a bajar, los sueldos van a subir, la inflación se va a controlar, la industria automotriz se va a reponer y todos vamos a ser felices y vivir en una nube rosa. Pero la realidad es que no es así. Nuestra economía capitalista basada en un sistema inflacionario, así es como funciona. El dinero va perdiendo poder adquisitivo y los sueldos muchas veces no suben o no se elevan con relación a la pérdida de ese poder adquisitivo llamada inflación, y entonces se puede volver más difícil. Así que si está en tus posibilidades hacer algo antes de que acabe el año, y no te vas a quedar muy ahorcado con el dinero, no vas a quedar tan apretado en las mensualidades, no la vas a sufrir tanto, ahorita es cuando puede convenirte, a pesar de que sí hay desabasto de coches y sí hay lista de espera y sí es difícil y a veces no tienen el carro que tú quieres o el modelo que tú quieres o el color que tú quieres, pero sí, ¿sabes? Si el auto sube en lo que llega el precio, te lo cambian. Sí, Alfred Ruiz, bueno, vamos a empezar a atender las cosas del chat. Alfred Ruiz nos dice que no se congela el precio del auto debido a que hay tiempos de espera y que si el precio sube, te lo cambian. Bien, en algunas marcas te lo congelan, en otras marcas no. En algunos contratos te lo congelan, en otros contratos no. Vale la pena que esta clase de cosas lo preguntes. Tenemos esta idea de que lo que preguntamos en una agencia pensamos que así va a ser para todas las demás marcas y para todas las demás agencias. No necesariamente es el caso.
sí vas a tener, si realmente quieres salir de esta duda, vas a tener que ir a las agencias o por lo menos pedir información en línea. Yo sé que es hostigante y yo sé que a veces puede cansar dejar tus datos y que luego te estén bombardeando por WhatsApp y te estén haciendo, te quieran presionar o lo que sea para comprar un carro, pero ahorita es el momento de informarse. Las preguntas que tienes que estar haciendo a los asesores por WhatsApp no solo es cuánto cuesta el carro, cuál es el enganche y cuál es el plazo y las mensualidades y qué requisitos necesito para un crédito, sino también tienes que estar preguntando cuál es la tasa de interés. El interés es fijo, es variable, está topado. Y la otra pregunta que tienes que hacer es el precio del auto. Si doy el enganche ahora, ¿me lo congelas? Y estoy seguro que vas a encontrar algunas marcas donde vas a poder protegerte si das el enganche pronto. Otras no, depende. Pero sí es importante que hagan esto porque se van a disparar más los precios por un lado, y por otro lado van a seguir desapareciendo los autos más baratos o más pequeños. Tal vez en un futuro vuelvan las marcas a ofrecer vehículos de entrada, vehículos muy accesibles, pero ya para entonces la inflación nos va a haber afectado. Vamos a vivir los efectos de pues, lo que viene ahorita económicamente para el mundo y va a ser más complicado. Entonces, este es mi mensaje para ustedes, carnales. No quiero ser fatalista. Tomen buenas decisiones financieras. Siéntense a sumar los costos y todo este tipo de cosas. Si realmente les alcanza, háganlo. Si no les alcanza, no se ahorquen con una decisión que puede ser muy difícil, pero sí pidan más información de lo que regularmente pedirían. Infórmense mucho, pregunten mucho. Aquí me dice Family Cool 99, mejor me compro una moto por mientras cae la cosa. Sí, puede ser, una moto también es una opción. Nosotros en casa tenemos 2 motos. Dice Usimero, tarde o temprano todos los coches llegarán de China, ya que... ¿Qué estás hablando? ¿Qué piensas de la gasolina Shell V-Power? Las gasolinas extranjeras hasta el momento, todo lo que yo he sabido o he probado, es que son buenas, son de calidad. Pero estoy a punto de posiblemente el próximo año empezar a hacer pruebas de octanaje para ver si las gasolinas tienen el octanaje que dicen. Espérenlo pronto. Bien, ya no conviene comprar auto nuevo, dice Pablo Emanuel Zaragoza Mora. Ya no conviene comprar auto nuevo a crédito con las tasas de interés actual. Terminas pagando 2 veces ese auto. ¿Y qué más? A ver qué dice el chat. Terminas pagando 2 veces más ese auto y al terminar el crédito va a valer menos de la mitad. Bueno, en general, hermano, desde que el financiamiento automotriz fue inventado, nunca ha sido... mi short, fui a natación, ustedes disculpen, soy esa clase de persona. El financiamiento automotriz nunca ha sido, o sea, comprar un carro nuevo nunca ha sido como una inversión, como comprar una casa. La mayoría de los carros, si no es que todos los carros, bueno, casi todos los carros no suben de valor con el paso del tiempo. La mayoría de carros baja de valor con el paso del tiempo, independientemente de que solo uno que otro auto de colección muy exótico sube de precio. Por ejemplo, el McLaren F1 es más caro ahora de lo que fue cuando se lanzó. Entonces, pues eso, muy bien. Oye, Gonzalo, ¿qué hay de las motos para carga? ¿Será que conviene más que una mini troca? Depende. Si llegar rápido no es un problema, o más bien si llegar despacio, llegar lento, tardarte más en los viajes no es un problema. Si la protección adicional o la falta de protección en una minimoto no es un problema, entonces tal vez sí te convenga, sobre todo si no tienes que llevar tanta carga, es importante. Jordi Goku nos pregunta, ¿todo esto que hablas también aplica para las motocicletas? En su gran mayoría sí, hermano. Todo esto que hablo sí aplica para las motocicletas. La inflación viene y viene para todo. De hecho, si te metes a checar artículos de las noticias recientes, te vas a dar cuenta que se ha disparado la inflación en los últimos días en el país un poco. Entonces, pues eso. Bien, si ya no hay más preguntas, carnales, pues vamos a ver. ¿Ya hay que pensar en vehículos eléctricos? Sí, ya hay que pensar en vehículos eléctricos y encargar en tu casa. La Comisión Federal de Electricidad en México te permite contratos para tener un medidor exclusivamente para tu carro eléctrico con una tarifa preferencial. Todas las cosas de la clase de natación. Entonces, pues sí, mi gente, bien. Por eso muchos voltean a los autos chocolate. Es otra opción. Sí es otra opción, pero, o sea, un auto chocolate que no está bien legalizado y eso a la hora que tú lo quieras revender, olvídate el valor de reventas que va a bajar. Va a ser difícil que lo revendas y va a ser difícil que te lo compren, etcétera. Yo no necesariamente
me toparía con un auto chocolate. Sí me compraría un carro americano que ha sido debidamente importado al país, si lo encuentro en un buen precio, sí. Así es como compramos esta bonita Jeep Cherokee. Pero uno chocolate así de alguna organización que están en amparos y ese tipo de cosas, no, yo buscaría algo que tenga título y que yo pueda emplacarlo sin broncas, ¿no? Muy bien, entonces orientación, tutoría, dice, estoy de acuerdo contigo, necesito cambiar mi automóvil y viendo los precios decidí reparar mi auto. Pese a que no quedó bien, pero para transportar es más que suficiente. Sí, hermano, muchas personas en estos momentos están sacando cuentas en su economía familiar y se dan cuenta que conviene, en algunos casos conviene más meterle 20, 30 mil pesos a tu carro, lo que ibas a dar de enganche para un auto barato, pero ya no tener que pagar mensualidades y ahorrarte ese dinero y tener carro para más tiempo, aunque no sea tan nuevo. Entonces, pues sí, eso es importante también. Muy bien, ¿qué dice aquí? No me tu chat, está todo grabado, no entiendo lo que dices. Por eso muchos voltean, sí, estoy de acuerdo contigo, necesito cambiar. Sí, saludos Gonzalo, gracias a ti y ya sé qué auto comprar. Saludos desde el sur de la Ciudad de México, Marco Beats, te felicito hermano, qué buena onda. Saludos a todos ustedes, carnal. Naruto MiG 35, tengo una Toyota Hilux 2008 y Tracker Chevrolet 2017. ¿Cuál de los dos me conviene viajar a 7000 kilómetros de recorrido? Tú tenés experiencia. Si vas a hacerlo con la familia, hazlo con la Tracker. Va a ser un viaje más cómodo, definitivamente. Pero si no lo vas a hacer con la familia, si vas tú solo o si tu pareja o tu familia están dispuestos a aguantar la suspensión un poco más firme por más kilometraje de la Hilux, pues vete en la Hilux, carnal. Ahí sí ya se los dejo a su conciencia. Dice Leo Pro 10, yo estoy pensando en comprarme el Kia Rio Hatchback o el Mazda 2. ¿Cuál me recomiendas más por una familia de 3 personas con uso citadino? Los dos están bastante bien, carnal. Me gustó mucho que el Kia Rio en la actualidad ya le cambiaron la programación a la computadora de la transmisión y ahora ya en su versión automática es un poco más eficiente de combustible de lo que era antes. Y eso se me hizo un cambio positivamente bueno. Así que creo que sí, el Rio puede ser automático o manual. Y el Mazda 2 también es muy bonito y muy cómodo. ¿Qué opinas del Vento? ¿Cualquier año te comprarías uno? Sí, no, porque me gusta el Vento y opino que es un carro muy confiable. Es un carro que si lo tienes al fregazo no te va a dejar tirado. Si eres negligente, pues obviamente cualquier carro te deja tirado. ¿Me compraría uno? Sí, sí me compraría uno. ¿Por qué? Porque estaría buscando un sedán. Pero ¿estoy buscando un sedán en mi vida en la actualidad? No. Mi amor, ¿qué tipo de carro estamos buscando en la actualidad? ¿De verdad quieres que lo diga? Sí, sí, pero no digas el marca y modelo, solo el tipo de carro. ¿Cómo se llama? Así como yo. No, Okay. ¿Un eléctrico? pues sí, estamos buscando un híbrido enchufable de preferencia y de preferencia un SUV. Es lo que estamos buscando. Barato. Pero si barato, regalado. No hay tal cosa. Pero sabemos que si no aprovechamos este momento ahorita, los precios se van a disparar mucho más y entonces estamos buscando hacer un sacrificio a ver si podemos hacernos de algo. Crucemos los dedos. Hemos ahorrado, tenemos una lanita ahí parada que tal vez la vamos a usar, pero bueno. Pero me compraría el Vento si estuviera buscando un sedán confiable, durable, así que yo me quisiera quedar por muchos años, sí, sí me lo compraría. ¿Cuál es la marca china más resistente? La marca china más resistente, no lo sé, hay muchas. Más bien habría que ver los sitios web de China, cuál de sus marcas tiene mejor confiabilidad allá. Allá todas las marcas chinas y quién quita y hay alguna marca china que se vende en China que no se vende en México, que es más resistente que las marcas chinas que recibimos en México. Entonces pues hay que ver eso. Buenas noches Gonzalo, ¿cuál recomiendas, Aveo, Vento o Polo? Bien, Vento y Polo son básicamente el mismo auto, son la misma plataforma, aunque en México uno es sedán y el otro es hatchback y el Aveo pues es puro sedán. Entonces si estás buscando ahorrar la mayor cantidad de dinero y el costo más accesible, Aveo. Pero si estás buscando un poco más de confiabilidad, voy a decirlo así, para quedarte con él por muchos años y una mejor estructura más sólida, podría ser el Vento o el Polo, carnal. Ahí depende de lo que quieras. Bien, mi gente, muchísimas gracias por acompañarme. Aquí les dejo la información para que la malicien, la piensen bien y sepan que se viene esto, que si tienen el dinero, ahora es momento de evitar
pues, o de tratar de mitigar los impactos negativos que va a tener la subida de precios, la inflación y todo este tipo de cosas. Los quiero un montón, nos vemos en los próximos videos.